8 de la mañana, 48 minutos. Nos metemos en el primer tema de esta mañana. Por primera vez desde el año 2014 existió un leve aumento en nacimientos en menores de 15 años, en madres menores de 15 años. Este es uno de los temas abordados por el informe anual de Amnistía Uruguay, que toca diversos temas de lo social y de los derechos en nuestro país. Para repasar los detalles de este estudio estamos en contacto con la licenciada en Sociología, Lucía Pérez, directora ejecutiva de Amnistía Uruguay. Buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Buen día, un gusto estar aquí. Lucía, nos gustaría hacer hincapié en este hallazgo, este ítem del estudio presentado este año, del estado de situación de este año, sobre el aumento de nacimientos de madres menores de 15 años. Pero también nos gustaría que hicieras una salvedad de que no se cuentan con los datos de 2020, sino que son de 2019. Exacto. Bueno, como todos los años, Amnistía Internacional presenta su informe anual que representa el estado de situación de los derechos humanos en el mundo. Esto es un lanzamiento a nivel global y que da cuenta, mapea la situación en 149 países. Obviamente que el año 2020 estuvo atravesado por el contexto de pandemia y el impacto que esto tiene en los diferentes países, que si bien nos afecta a todos o afecta a todos los países, no lo hace de la misma manera por las condiciones socioeconómicas de los países, a nivel de entre los países y dentro de cada uno de los estados. Como todos los años, Amnistía en Uruguay realiza un capítulo ampliado sobre nuestro país y, como ustedes bien señalan, uno de los ejes temáticos que venimos enfatizando ya hace unos años tiene que ver con el capítulo de derechos sexuales y reproductivos, donde el embarazo infantil es uno de nuestros temas de preocupación. Amnistía Internacional viene trabajando en la campaña Niñas No Madres, colocando el tema del embarazo infantil como una violación grave a los derechos humanos de las niñas, ¿sí? Como una situación, esconden los embarazos infantiles situaciones sistemáticas de violencia sexual sistemática hacia niños. ¿Y qué pasó? Y efectivamente, ¿Qué pasó que no tenemos los datos 2020? Bien, en realidad nosotros para todos los capítulos que hacemos un pedido de acceso a la información pública, que se reiteró en 2 ocasiones, y bueno, la respuesta fue que los datos había cambiado el sistema de registro y que todavía no estaban los datos. En general siempre es costumbre que haya adelantos hacia finales de año, y en general los datos de derechos sexuales y reproductivos están confirmados hacia febrero o marzo de cada año. Bueno, en esta oportunidad la respuesta fue que había cambiado el sistema de registro de algunos de estos datos. Esto incluye no solamente los nacimientos, sino también interrupciones voluntarias del embarazo, etcétera, datos vinculados a la salud sexual y reproductiva. Y bueno, la respuesta fue que iban a estar más centrados en el año. Esto obviamente nosotros lo vemos con preocupación, porque es central para el manejo de las políticas públicas contar con información y con diagnósticos para esto. De todas formas, el capítulo referido a embarazo infantil recoge datos de 2019 efectivamente, que presentan un leve aumento por primera vez desde 2014, que se habían registrado en 2018 71 embarazos y en 2019 pasamos a 82, pero de alguna manera lo que viene señalando Amnistía es la preocupación, más allá de efectivamente si representan 71 nacimientos de niñas menores de 15 años, o si son 100, como ha sucedido en años anteriores, lo que nosotros miramos es la afectación en la trayectoria vital de esa niña, ¿no? Que está sufriendo una violación a sus derechos y que tiene que ver con la violencia sexual. Esto, por supuesto, lo podemos ver en aquellas niñas que llegan a cursar un embarazo y eventualmente un nacimiento, pero de todas formas, esas situaciones sistemáticas de violencia sexual y abuso no las sufren solamente las niñas, ¿no? Y eso es algo que, durante 2020 hemos presenciado en diferentes medios de comunicación y noticias vinculadas a situaciones de abuso en diferentes partes de nuestro país. Está la emblemática también Operación Océano, que trabaja sobre casos de explotación sexual de adolescentes. Y este es un tema que Uruguay viene documentando, viene presentando de manera sistemática año tras año, que entendemos de nuestra organización que es preciso ponerlo sobre la mesa y abordarlo integralmente, ¿no? Porque no se trata de casos aislados, y son situaciones vitales que por supuesto afectan
de manera integral la trayectoria vital de esa niña o de ese niño. Licenciada, ¿tienen alguna aproximación de cuáles podrían ser las causas de ese aumento que usted determinaba es leve? Porque quizás también además a simple vista se puede caer en la simplificación de asociarlo con la pandemia, pero estamos hablando de datos de 2019. Entonces, ¿qué puede ser lo que hay detrás? ¿Se está trabajando en eso? Hay una hipótesis, ¿no? Cuando estén los datos de 2020 deberíamos mirarlos todos para ver efectivamente qué es lo que está sucediendo, pero la situación de pandemia lo vimos en los datos de violencia de género también, ¿no? En el aumento de las denuncias, en el servicio de atención y respuesta que tiene la Intendencia de Montevideo y en mujeres. En los primeros meses de la pandemia este servicio aumentó en un 80% su demanda. Entonces esto hace creer que el llamado al quedarse en casa, ¿no? Como herramienta, como estrategia de protección frente al COVID-19, bueno, no puede ser desarrollada de la misma manera por todas las personas, ¿no? Cuando el hogar no es un lugar seguro, y está demostrado también que en los casos de violencia sexual hacia niños y adolescentes, casi el 70%, según los datos de 2019, son situaciones sistemáticas y en su mayoría llevadas adelante, ¿no? Los abusadores son vinculados a al ámbito familiar o cercano, próximos, vecinos, etcétera. Esto hace pensar que si miramos esos datos vinculados a violencia de género y también que afecta a niños, niñas y adolescentes, podríamos pensar en un aumento. Ahí lo importante, la recomendación que tenemos como organización y el seguimiento que nosotros estamos haciendo es justamente mirar en el tiempo este proceso, este fenómeno, que lo vemos con muchísima preocupación, justamente para identificar, bueno, cuáles son las causas. Otro dato importante tiene que ver que 1/3 de esos embarazos se producen en Montevideo y el resto son en el interior del país. Aquí estamos hablando también de un asunto cultural muy arraigado que tiene que ver con, bueno, poder ponerle palabras y visibilizar una situación que están atravesando nuestras niñas y también nuestros niños en los casos de abuso, de poder hablar del tema, ¿sí? Y reconocerlo como un problema para poder abordarlo integralmente, ¿no? Y esto tiene, en materia de política pública, tiene que ver con la prevención, con la atención y con la reparación de esta situación, ¿no? ¿Puede ser que este aspecto sea una de las consecuencias más marcadas o más negativas de esa desigualdad y aumento de abusos que provocó la pandemia y también los mecanismos que abordaron los gobiernos para combatirla a nivel internacional? Bueno, sin duda. Sí. Sí, perdón. Estoy con un poquito de delay en escuchar. No, te quería decir que esta área, a los ojos de Amnistía, es una de las áreas donde se ve más ese golpe de la pandemia en nuestro país. Sí, sin duda las situaciones de violencia, bueno, fueron identificadas y mencionadas por nuestra organización, no solamente en Uruguay, sino a nivel de toda la región. Estos datos también del aumento de las situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? En el ámbito de la familia, que afectan a mujeres, a niños, niñas y adolescentes, se registró en Brasil, se registró en Argentina, se registró en México, digamos, es una consecuencia también de este llamado y esta situación que nos toca vivir a todos y a todas de quedarnos en casa. Y reiteramos esta situación de que hay que poder colocar medidas específicas cuando ese llamado al quedarse en casa no puede ser puesto en práctica de la misma manera para todas las personas, porque hay hogares que no son seguros en este sentido, ¿no? Y es importante desde las autoridades poder tomar medidas para resguardar y proteger los derechos de estos niños, niñas y adolescentes. En los datos 2020 que bueno, no pudieron ser proporcionados, ¿hay un compromiso de las autoridades de brindar esa información a Amnistía en algún momento? ¿Cómo se procesa esa falta de información? Bueno, nosotros hicimos 2 pedidos de acceso a la información pública en el caso de datos sobre derechos sexuales y reproductivos, de salud sexual y reproductiva, y esto lo vamos a volver a reiterar en algún momento para acceder a esa información. Nosotros tenemos una ley que es la Ley de Acceso a la Información Pública, y que eso es un mecanismo que la ciudadanía, todas las organizaciones podemos utilizar para disponer de esos datos. El Ministerio de Salud tiene disponibles datos en relación con estas, lo que se llaman estadísticas vitales, que generalmente son públicas, y bueno, la respuesta que se dio fue justamente que habían cambiado el sistema de registro y por lo tanto los datos iban a estar en diferido, iban a estar
más tarde en el tiempo de lo que habitualmente estamos. Nosotros, de nuestra organización, por supuesto que celebramos la disponibilidad de datos oficiales, confiables, que representen la realidad de nuestro país en los diferentes ámbitos, y esperamos que esta no sea la excepción, justamente para poder seguir trabajando y analizando estos datos. Hay que mirarlos en términos comparativos, hay que ver la evolución, hay que ver otros datos también vinculados a las denuncias de violencia, ¿no? Hay que hacer cruces de información así que son importantes. Pero bueno, todo indica un dato que salió en la prensa el año pasado, que es dato de 2020, a partir de la Comisión Nacional de Erradicación de la Explotación Sexual Infantil, que registró 410 denuncias de explotación sexual infantil, y estos son 170 denuncias más que en 2019. Así que ya hay varios indicadores que muestran que va a ser más que pertinente el análisis de las cifras 2020 a propósito de este tema. Licenciada, aprovechando que usted está hablando del tema legislación, hay otro tema que preocupa mucho y está vinculado, que tiene que ver con la violencia de género. ¿Cómo están viendo justamente ustedes? Estaban hablando, por ejemplo, de falta de presupuesto con respecto a la aplicación de todo el contenido de esa ley. ¿Cómo ven que se está desarrollando al día de hoy aquí en nuestro país? Sí, bueno, este es otro de los grandes temas que año a año venimos señalando en el capítulo ampliado sobre Uruguay. Amnistía Internacional celebra la ley que tenemos de 2017 de la lucha contra la violencia de género. Creemos que es un instrumento muy importante y que debemos valorarlo y atesorarlo. Nos preocupó mucho la discusión el año pasado durante el debate sobre la ley de presupuesto, donde se puso en duda la continuidad de los juzgados multimaterias. Finalmente eso se resolvió a nivel parlamentario, pero luego en materia de instrumentación, la Suprema Corte de Justicia planteó que no tenía fondos para su implementación, lo que reporta una dificultad muy importante para trabajar y para abordar y atender y reparar los asuntos de violencia de género, porque lo que hacen los juzgados multimaterias es reunir justamente las diferentes materias judiciales para que ese proceso, ese recorrido por el sistema judicial no sea tan engorroso para las víctimas, que son las mujeres, pero también son los niños, niñas y adolescentes que viven esas situaciones, y evitando la revictimización, ¿no? y la dispersión de las causas. De alguna forma es un logro que esto no se haya retirado, pero sigue siendo una dificultad que no esté los recursos necesarios para que esto se instrumente. Entonces, lo que nos pasa en Uruguay con este tema y con algunos otros es, tenemos una normativa interesante de avanzada en materia de derechos humanos a la que podemos recurrir, pero no obstante aparecen estas dificultades en la instrumentación. Entonces hay una distancia entre la norma que tenemos y la posibilidad de acceder efectivamente, que las personas podamos acceder a garantizar, a tener nuestros derechos garantizados. Lucía, el informe de Amnistía Uruguay es muy vasto y abarca muchos sectores o áreas de los derechos, pero ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué resaltarías vos como otras áreas de los derechos humanos que están en situaciones más preocupantes en nuestro país en este último informe de Amnistía? Bien, bueno, además del contexto de la pandemia, que requiere, obviamente, no solamente es una crisis a nivel sanitario, sino que también tiene efectos importantes en otras dimensiones de los derechos de las personas, como el acceso a la vivienda, lo que hablamos de la violencia, el acceso al trabajo y la seguridad social. Eso también está reportado en nuestro informe. Y por otro lado, los nudos históricos, ¿no? Las deudas persistentes que tiene nuestro país en materia de derechos humanos, que sin duda están dados por la impunidad de los crímenes del pasado reciente, donde tenemos magros avances. Si bien las autoridades en términos nominales plantean que hay un compromiso de seguir investigando y de seguir abogando por la memoria, verdad y justicia, y también la reparación, bueno, esto en los números se traduce en pocos avances, ¿no? Tanto de los restos de desaparecidos encontrados, que llegan al 3%, y esto es realmente muy preocupante. Lo mismo que las causas judiciales, hay sentencia para 13 causas de más de 300 causas penales. Y por otro lado, el sistema penitenciario de nuestro país, que también viene siendo señalado por el comisionado parlamentario, por relatores especiales de Naciones Unidas y por la propia Amnistía Internacional, de las fallas sistemáticas que tiene este sistema para cumplir con los objetivos que se propone, que es cuando una persona comete un delito, pueda tener una reparación de ese delito que cometió, pero que también el sistema debe brindar
elementos para la reinserción social de esa persona. Se supone que ese es el esquema básico y que, bueno, las condiciones de las prisiones, no solamente la cantidad, no hay problema en términos cualitativos, Uruguay sigue aumentando su población carcelaria sistemáticamente. Por otro lado, las condiciones más de hacinamiento, ¿no? Más en términos cualitativos de las medidas que se puedan tomar allí en esa situación de encierro para poder efectivamente, luego de cumplida la condena, reinsertarse en la sociedad. Ahí hay una fase sistemática que además con un contexto, con un hecho político muy importante y legislativo del año pasado, que la ley de urgente consideración, también se señaló oportunamente en ese debate parlamentario, algunos elementos que tienden a agravar aún más esta situación, ¿no? Con el aumento de penas, con las restricciones a medidas alternativas a la privación de libertad, en aquellos casos en los que corresponda. Entonces, ese es otro de los elementos que estamos viendo con preocupación desde la organización. En el informe también en algún punto mencionan acerca del accionar policial, algunos cambios establecidos con la LUC que podrían llegar a tener consecuencias. ¿Podría contarnos un poco sobre eso? Sí, ese es otro de los puntos que en la comparecencia en el Parlamento, durante el debate parlamentario, también planteamos con preocupación, tanto en las reformas a nivel del proceso penal y la gestión de libertad, así como también en la legislación policial. Amnistía Internacional identificaba algunos posibles retrocesos en materia de derechos humanos. Y con respecto al accionar policial, lo que vemos con preocupación son aquellos artículos que aprueba la LUC referidos a la libertad de expresión y el derecho a reunión y manifestación pacífica, donde la terminología que se maneja en la ley aprobada, por ejemplo con el término piquete, presenta algunas ambigüedades, es un poco impreciso para poder determinar efectivamente qué corresponde a un piquete, ¿no? Qué características tiene y cuándo la policía debe actuar en consecuencia. Y esta imprecisión, esta debilidad terminológica puede llevar a situaciones de arbitrariedad policial. Por supuesto que Amnistía Internacional entiende el rol y la responsabilidad que tiene la policía en el cumplimiento y en el resguardo del orden público, pero como en tanto funcionarios y funcionarias públicos, esto debe hacerse en un marco normativo regulado y adecuado también a los estándares internacionales para que brinde garantías para todas las partes. Entonces, en ese sentido, esas ambigüedades terminológicas, así como también en la ley que reglamenta el artículo 38 de la Constitución relativo al derecho a la reunión, que habla de aglomeraciones, también preocupa la imprecisión, ¿no? ¿Cuándo estamos frente a una aglomeración? ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? Ese tipo de detalles que no son menores son muy importantes para que el accionar se dé en un marco legal adecuado y que todas las partes conozcan las implicancias. Lucía, el procesamiento de esta información, tenerla reunida, conocer la evolución, es muy importante, ¿no? Porque, los estados ven reflejado su trabajo allí. Más allá de eso, para la gente común y corriente, ¿qué utilidad tiene o qué garantía presenta para mejorar el bienestar de las personas este informe que hace anualmente Amnistía? Amnistía, una de las principales herramientas de trabajo que tiene es justamente la investigación, como organización independiente, además, de cualquier gobierno y sector religioso, además, también. Es muy importante poder desarrollar estas investigaciones, que lo hacemos con datos oficiales en todos los países en los que estos datos son confiables y tenemos acceso, y además información de primera línea, ¿no? O datos primarios, porque Amnistía tiene equipos de investigación especializados en derechos humanos que trabajan en algunos países y en los que no hay sección. También se llevan adelante misiones específicas para recolectar datos. Entonces, ese es un trabajo que se desarrolla durante todo el año, el trabajo del informe anual, porque aparte no solamente en Uruguay, sino en todos los países en los que se recopila esta información. Y el objetivo del informe, además de, obviamente, brindar un pantallazo sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, en este caso específico sobre Uruguay, nosotros esperamos que este informe sea una herramienta de trabajo para quienes toman decisiones, ¿no? No solamente para las personas que están involucradas en la sociedad civil o tienen intereses en estos temas, que por supuesto es un informe accesible desde el punto de vista también de cómo está planteado, es público, está en nuestra página web y además en cada lanzamiento es enviado a todas las autoridades de nuestro país, esperando que esto sea un insumo importante para su trabajo y que sea
de consulta, y por supuesto que nuestro equipo especializado también aquí en Uruguay está más que a las órdenes para ampliar la información de aquellos actores que lo soliciten. Lucía, muchas gracias por este diálogo con Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Cerramos por aquí entonces la entrevista sobre el estado de situación y el informe anual de Amnistía Uruguay. Era la directora ejecutiva de Amnistía Uruguay, Lucía Pérez, en diálogo con Arriba Gente.